Señores, ¿me pueden confirmar si pueden observar la diapositiva? Sí, doctor, se observa. Bien, señores, vamos a empezar hablando de los helmintos tisulares. Eh, a ver, anteriormente, hace ya más de un mes que hemos avanzado acerca de los helmintos intestinales, ¿no? Muchos de estos helmintos intestinales, como parte de su ciclo biológico, además de invadir el tubo digestivo, el intestino, el estómago de su huésped, muchas veces estos parásitos rompen la pared intestinal y a través de la circulación sanguínea se dirigen a diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a estudiar a los más importantes de estos helmintos tisulares. Vamos a empezar hablando de la cisticercosis causada por la Taenia solium. Anteriormente habíamos ya discutido, conversado acerca de la teniosis. La teniosis era producida por dos especies de tenia. La Taenia solium, que proviene de los cerdos, y la Taenia saginata, que proviene de los vacunos, ¿no? Estas dos tenias en el humano, si nosotros comíamos la carne infectada, en nuestros intestinos desarrollábamos a las tenias. Bien, pero ahora, ¿qué pasa si en vez de comer esta carne infectada, nosotros entramos en contacto con los huevos de estas dos tenias? En el caso de la Taenia saginata no va a pasar nada, pero en el caso de la Taenia solium, nosotros podemos, bueno, si nosotros discúlpeme, aquí hay un errorcito. Si nosotros entramos en contacto con los huevos, desarrollamos a las tenias. En cambio, ¿cómo es esto? Vamos a ver el ciclo biológico mejor directamente. Bien, entonces aquí tenemos al humano. Este humano, supongan ustedes que está infectado con la tenia, ¿no? Entonces la tenia que está dentro del intestino del humano va a poner muchos huevos diariamente. También en las heces de este humano se van a liberar los proglótides. Estos proglótides son segmentos de la tenia y que van a estar llenos de huevos. Entonces aquí vemos un proglótide grávido. Este proglótido se puede reventar en cualquier momento y liberar estos huevos, ¿no? Estos huevos son excretados al ambiente en las heces. Sobre todo esto pasa en lugares donde no hay una sanidad adecuada. Bien, disculpen la interrupción, una de vuestras compañeras estaba conectando. Entonces, en estas heces de estas personas que tienen tenias, se puede realizar el diagnóstico, ¿no? Aquí está este triangulito con la D, que significa estadio de diagnóstico, y también este triangulito con la I, que significaba estadio infectante. Hay alguien más que se quiere conectar, disculpen. Listo. Entonces, en las heces de una persona que tiene tenias, pues esta persona va a liberar estos huevitos. Si estos huevitos van a ser ingeridos por un cerdo o por un humano, entonces estos huevos o estos proglótides grávidos van a desarrollarse en una larva que se llama oncósfera. Esta larva oncósfera, una vez que este cerdo o humano ingiera estos huevitos, va a penetrar la pared intestinal y a través de la circulación sanguínea va a llegar hacia
la musculatura en cerdos o en humanos, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una carne contaminada en el mercado, estos pueden ser quistes de cisticerco, ¿no? En donde la larva oncósfera se desarrolla en un cisticerco y se establece tanto en los músculos de los cerdos o también en otros órganos. Los humanos adquieren la infección ingiriendo carne cruda o mal cocida de un hospedador animal infectado. Entonces, aquí es necesario mencionar a los chicharrones. Cuando los chicharrones no están bien cocinados y esta carne está contaminada, entonces hay un gran riesgo de que un humano nuevamente pueda infectarse con las tenias. Entonces, cuando un humano ingiere la carne con quistes, va a desarrollar alatenia. Sin embargo, cuando el humano va a estar en contacto con los huevitos, no con el cisticerco, sino con los huevitos directamente, después de ir al baño, si una persona no se lava bien las manos, entonces, si esta persona ingiere huevitos, estos huevitos ya no van a desarrollarse en tenias, sino van a desarrollarse en cisticercos, que serían las larvas que van a estar distribuidas en diferentes órganos. El cisticerco se desarrolla en cualquier órgano y es más común en tejido subcutáneo, así como en el cerebro y en los ojos. Bien, entonces este sería el ciclo biológico. Quizá les pueda hacer una pregunta en el examen. ¿Qué pasa cuando un humano come carne contaminada con cisticercos? Respuesta, desarrolla teniosis. ¿Qué pasa cuando un humano entra en contacto con huevos? Entonces ahí es donde se desarrolla los cisticercos en los órganos que, como hemos indicado, pueden ser los ojos, pueden ser el cerebro o pueden ser los músculos. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, active su micrófono y hable directamente, porque ahora yo estoy dentro de la presentación y no puedo leer el chat. Creo que alguien está escribiendo. Para leer el chat tengo que salir, tengo que ir a aquí, a ver. Doctor, yo tenía una duda. Respecto solamente este cisticercosis aparece en la carne de chancho o puede también aparecer en otro tipo de carne, ya que la región de Puno pues tiene un alto antecedente en la parte de ganadería, entonces también en las alpacas o la carne de llama me parece, que lo comercializan bastante, pero siempre yo he visto que siempre aparece como bolitas blancas cuando lo venden. Ya las personas dicen que cuando se cose, pues no pasa nada. A ello me refería. A carne de Bien, alpaca. muchas gracias por su pregunta. ¿Su apellido? Enríquez, doctor. Bien. Habíamos indicado cuando hemos hablado de mintos intestinales que en el humano se pueden desarrollar dos tipos de teniosis, ¿no? Una tenia a causa de la tenia solium, que es la que estamos observando aquí, y en la que si entramos en contacto con el huevito, sí desarrollamos el cisticerco. Pero estamos hablando acá de la tenia solium, que es específica del cerdo. Si vamos a hablar de otras especies, las llamas también estarían entre otras especies, pero aquí es necesario mencionar a las vacas. En el caso de las vacas, la teña de las vacas, la carne de vaca también va a tener sus cisticercos. Si un humano se come estos cisticercos de la carne de vacuno, también va a desarrollar la tenia, que se llamaría pues la tenia saginata. Sin embargo, el humano desarrolla el cisticerco solamente en el consumo, o perdón, entrar en contacto con huevos de Taenia solium, que es propia del ciclo, su ciclo biológico incluye a los cerdos. Entonces, solamente
se desarrolla esta cisticercosis consumiendo o entrando en contacto con huevos o proglótidos de la materia fecal de humanos o quizás de otros cerdos. Es la única manera. Cuando una persona come carne contaminada, no va a desarrollar cisticercos, va a desarrollar tenias. Para desarrollar cisticercos, tiene que entrar en contacto con huevos o proglótidos de la materia fecal. Primera observación, entonces, en la pregunta. Ahora, si hablamos de las llamas, pues yo me imagino que las llamas van a tener más a la tenia saginata. Los cisticercos también van a ser de tenia saginata. Entonces, en los humanos, si los humanos comen carne de llama con estos cisticercos, lo que van a desarrollar son tenias, no van a desarrollar más cisticercos. ¿Se ha entendido, señorita Guadalupe, o quiere Sí, sí, doctor. repetir? Realmente ahora está mucho más claro. Muchas gracias. Bien. Si alguien no ha entendido, pues pregunte con confianza, por favor. ¿Ya? Es mejor tardar unos minutitos más a que después ustedes no entiendan todo este ciclo biológico y después metan la pata cuando sean biólogos ya profesionales. Bien. Mecanismos de evasión. Existen respuestas inmunes a la patogenia de este parásito. Por ejemplo, la cápsula, a ver, no tengo una fotografía ahorita de un quiste cisticercoide, pero la cápsula de un quiste cisticercoide posee pocos elementos inflamatorios. El enquistamiento se da en paraísos inmunológicos, como por ejemplo un paraíso inmunológico vendría a ser el sistema nervioso central, en el que ocurre un mimetismo molecular con antígenos del huésped. Mimetismo quiere decir ocultarse, ¿no? Se oculta a nivel molecular utilizando antígenos del mismo huésped. Entonces, esto también se le puede indicar que que se enmascaran antígenos con inmunoglobulinas del huésped y son capaces de modular la respuesta inmune del huésped. Estos, mediante la teniastatina, que es el inhibidor de la respuesta inflamatoria. Aquí existe otro problema con estos quistes cisticercos. Algunas veces los médicos, una vez que detectan al quiste del cisticerco, pues le dan inmediatamente el tratamiento. Con este tratamiento, el parásito dentro de su quiste se muere y esto muchas veces es un error. Matar al parásito dentro de su quiste puede generar una reacción inflamatoria con daño tisular y presentar sintomatología. Entonces, es muy difícil la decisión de un médico al momento de tratar a la cisticercosis, porque muchas veces la muerte del parásito recién libera todos los antígenos que antes estaban enmascarados y mimetizados. Con la muerte del quiste, recién es donde se genera una reacción inflamatoria que puede ser mucho más grave que cuando el parásito estaba vivo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, señores? Doctor, una consulta. Entonces, Así para que el ser humano no se pueda prácticamente contagiar, ¿existe algunas normas de control de calidad en las carnes de cerdo en la región de Puno que nosotros intervenimos? Probablemente sí en Puno, yo te puedo hablar a nivel nacional, ¿no? Que sí, la DIRESA tiene algunos controles regulares en los camales en donde tiene que realizar un control de la calidad de las carnes.
Lamentablemente, existen otros camales más pequeñitos donde ese control no se da, ¿no? Te hablo de pueblos de Cusco, por ejemplo, que es donde yo vivo. Yo realicé algunas de mis investigaciones en algunos camales de Combapata, en el distrito, perdón, en la provincia de Canchis, y en verdad no había ese control que según la direza y por normas de nuestro estado debería de haber. Y al final, las carnes contaminadas muchas veces eran directamente tiradas en los desagües donde los perritos se comían a estas carnes, ¿no? Y así incrementaban el ciclo biológico de los parásitos. Entonces, es algo que todavía falta implementar muchas veces. Seguramente en los camales más grandes de las ciudades, el control es más estricto, pero en otros camales de pueblos más chiquititos, todavía falta implementar. Me atrevería a decir que no se cumplen las normas de higiene. Bien, señorita Enrique tiene 0.4 ya en sus participaciones. Señores, invito a todos los demás a que hagan lo mismo, por favor. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, no se inhiban. Existen dos formas de los cisticercos. Una de estas es la forma racemosa, que es la que ustedes están observando aquí. Una forma racemosa, ¿no? Que son racimos que están unidos entre ellos. Son múltiples sacos en forma de racimo con una membrana delgada. Y son más grandes que los vesiculares. Entonces aquí ya estoy indicando que la otra forma vendrían a ser las formas vesiculares, ¿no? En formas de vesículas que estarían distribuidas sin formar racimos. En estas formas racemosas, que como se puede observar aquí lo han aislado ya de esto, yo creo que es un pulmón. De este pulmón han sacado el racimo, luego el racimo aquí está ya seco. Dentro de los cisticercos hay una ausencia de excólex en su interior. ¿Qué es el excólex? Si alguien me puede responder. La cabeza de la tenia. Excelente, la cabecita de la tenia, ¿no? La parte anterior de la tenia, el primer segmento. ¿Cómo se llama usted? Cristina Quispe. ¿Quispe qué? Taxi. Quispe taxi. Muchas gracias. Pues sí, entonces, las tenias, desde que son larvas cisticerco, ya tienen su escólex. En el caso de las formas racemosas, no hay escólex en su interior. Aquí tenemos imágenes del cerebro en el que se diagnostica a la neurocisticercosis de forma racemosa, ¿no? Ahí pueden observar tres figuras. Aquí se observa, aquí también, y aquí también, aquí más claramente en la C, ¿no? Sería un racimo, que se caracteriza por la invasión de unas partes del cerebro, que serían los ventrículos cerebrales y las cisternas basales, ¿no? Esto para quien le guste la anatomía de los humanos. La otra forma, habíamos indicado que es la forma vesicular, ¿no? Aquí podemos observar, esto creo que es un músculo. En este músculo se pueden observar estos granitos, estas bolsitas, unas bolsitas en cuyo interior hay una cosita blanca, ¿no? Esta cosita blanca entonces vendría a ser excólex. Y si lo observan en el microscopio se van a dar cuenta. Aquí tenemos a cisticercos aislados y en el centro también se pueden ver los excólex. Cada uno de estos excólex tiene el potencial para generar una nueva tenia, ¿no es cierto?
Estos cisticercos son redondos u ovalados, más que todo ovalados, de 0,5 a 1 centímetro de diámetro, con excólex en su interior, y es la forma más frecuente de la cisticercosis. La forma racemosa es la menos frecuente y la forma vesicular es la más frecuente. Cuando ustedes van al mercado y observan esto, muchas veces la gente sin conocimiento científico va a indicar que esto que se observa es triquina. Y ustedes, como buenos biólogos y microbiólogos que son, tienen el trabajo de educar a la gente e indicar que esto no es triquina, esto es cisticercosis, ¿no? Son larvas de tenias que están en el músculo, el pulmón, etcétera, etcétera. La triquina en el Perú no existe. La cisticercosis sí existe, ¿no? La triquina es un parásito más frecuente en África, en Asia, y últimamente recién está llegando a países de Sudamérica, pero todavía no hay ningún reporte de triquina en el Perú. Bien, entonces cada vez que observan estos quistes en algún mercado, en algún camal, pues corregir a las personas e indicar que esto es cisticercosis. Tenemos aquí la anatomía de una cisticercosis. Tenemos en la parte externa la membrana del quiste y en la parte interna, si ustedes aíslan este quiste, lo ponen en un estereoscopio o en un microscopio a bajo aumento, van a poder diferenciar el excólex. Y dentro del excólex, si hacemos un zoom en esta partecita, vamos a poder observar la ventosa del excólex, ¿no? Alrededor de esta ventosa es donde se van a desarrollar los ganchos de sujeción que tienen las tenias para fijarse, ¿no? Para agarrarse de la pared intestinal de su huésped. ¿Alguna pregunta, señores? Aquí hay Doctor, más imágenes. Sí, sí. justo quería preguntarle sobre la neurocisticercosis. Respecto a eso, estaba leyendo que pues había una relación muy frecuente, que tenía una relación con lo que es la epilepsia, puesto que había un estudio de Group, si no me equivoco, que hizo en Alemania. Se trataba básicamente de la relación, si existía o no, entre los condenados de condena a muerte, podría decirse, y dice que había un alto porcentaje, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero había una relación que básicamente con ese tipo de personas. Y estudios posteriores a ello demostraron que la neurocisticercosis también causaba epilepsia. Entonces, yo quisiera saber si básicamente el cisticerco podría causar daños tan profundos que puedan ser irreversibles y también de alguna manera hacen que la persona sea una persona, podría decirse, que no se controle y tenga esas ganas de pues hacer cosas malas, digamos, homicidios, cometer ese tipo de cosas. Su apellido, señorita. Quispecax. Muy bien, ya tiene 0,4. Muchas gracias por su pregunta. Primerito, observar, ¿no? Que epilepsia no... La epilepsia es un síntoma. Las personas criminales que están en las cárceles no tienen epilepsia. Tendría que hacerle esa corrección, ¿no? La epilepsia no quiere decir que una persona va a ser mala. Para contestar a su pregunta, uno de los síntomas de la neurocisticercosis que es más frecuente es la epilepsia. La epilepsia se refiere a las convulsiones que una persona va a tener, ¿no? Muchas veces estas personas tiemblan, pierden el control, hay que ponerlos en posición fetal en el piso. Entonces, eso vendría a ser las convulsiones a causa de la epilepsia.
Sí, es un síntoma de la neurocisticercosis. Otros síntomas de las neurocisticercosis vendrían a ser las parálisis, vendrían a ser las faltas de memoria, etcétera, etcétera. Como ustedes observan en las tres imágenes, los cisticercos, estas larvas de cisticercos, atacan simultáneamente mediante esta forma vesicular, ¿no? Diferentes lugares del cerebro. Donde el cerebro esté afectándose, entonces el paciente va a manifestar una respuesta neurológica diferente, ¿no? Puede ser una parálisis, puede ser puede ser locura, puede ser muchas de estas sintomatologías que seguramente un neurólogo nos podría indicar de mejor manera. Bien, entonces aquí lo que estamos observando es la neurocisticercosis de la forma vesicular, no de la forma racimosa. La localización más frecuente es en los hemisferios cerebrales, como están observando, entre el cuarto ventrículo y las cisternas. Entre la forma vesicular y la forma racimosa, la forma vesicular o forma múltiple es la más frecuente que la única. Bien, entonces siempre, si va a haber una neurocisticercosis, es porque va a haber más. Siempre están en grupo. Señorita, ¿tendría alguna otra pregunta o usted está bien con la respuesta? Sí, doctor, sí, ya logré entender. Bien, entonces, Doctor, para aclarar un poquito más, si es que el cisticerco va a estar en una parte del cerebro que realmente va a actuar en la moral, en la forma de actuar de una persona, entonces si una persona enferma puede ser criminal, ¿no? Pero esto lo tendrían que, o seguramente es parte del estudio ya de neurólogos. Bien, señorita, continúe usted. Doctor, muy aparte también en el Perú, acotando a lo que mi compañera estaba comentando respecto a la neurocisticercosis, se ha incrementado bastantes casos, como por ejemplo en Huancavelica, ya que actualmente en el año 2018 ha aparecido 4 pacientes, y muy aparte en las localidades de Astubamba, Anta, Pueblo Libre y Capampa, y mencionan que estos distritos también ya están siendo controlados por un control zoonótico. Pero asimismo, doctor, por ejemplo, lo que mi compañera menciona respecto si es que una persona comete también actos a consecuencia de sarcosis, probablemente sea porque, por ejemplo, cada región, muy aparte, cada región del cerebro cumple diversas funciones. La parte frontal, por ejemplo, cumple una función del pensamiento o de cómo pensar, cómo expresarse. Entonces, tal vez cuando hay un deterioro o es otra actividad que no sea fisiológicamente normal, pueda que también tenga alteraciones mentales o que pueda provocar al paciente, muy aparte de lo que también acabo de mencionar. Excelente participación. Ya tiene su 0.6, entonces. Si sigue así, quizás ya va a aprobar sin examen. Bien, muchas gracias, Guadalupe. Entonces sigamos con la cisticercosis. Aquí están algunas de las manifestaciones clínicas de las personas que van a tener neurocisticercosis, que como bien lo decía Guadalupe, en nuestra región tiene una prevalencia muy alta, ¿no? Seguramente ustedes también conocen a algún amigo, quizás el amigo de un amigo o un familiar que tiene neurocisticercosis, ¿no? Aquí tenemos a las convulsiones que les había indicado, ¿no? Las convulsiones, la cefalea, hipertensión endocraniana, o sea, cuando la presión dentro del cerebro aumenta, síndrome meningio, que sería como la inflamación de las capas del cerebro, alteraciones psiquiátricas, ¿no? Muy variadas porque depende de en qué lugar va a estar el cisticercoide, y el síndrome medular.
¿no? Entonces, estas serían las manifestaciones clínicas de las personas que tienen neurocisticercosis. Ahora bien, hay aquí también otro problema muy grande en nuestra región, el pensamiento mágico. Muchas veces las personas, por conocimiento empírico errado, relacionan estos síntomas con cosas mágicas, ¿no? Que el viento le ha dado, que la tierra le ha agarrado y en vez de llevarlo a un neurólogo, lo llevan a un curandero. Y esta persona pues empieza muchas veces, en vez de recibir el tratamiento adecuado, pues deterioran mucho más su salud. Entonces, es que el humano tiene esta capacidad de buscar respuestas a algo que no conocen. Y en nuestra región muchas veces la neurocisticercosis se le confunde con alguna otra alteración y le dan explicaciones pues no, que no son nada científicas. Entonces ustedes como biólogos siempre tienen que dar esta nueva opción de que si una persona tiene estos síntomas, pues mejor llevarlo a un especialista para que empiece un tratamiento adecuado. Luego de la neurocisticercosis, pues otro tipo de cisticercosis es la subcutánea o muscular. Esto se puede dar también en el ganado, por supuesto, ¿no? Esto yo creo que es más la carne del ganado, pero también se puede dar en el caso de los humanos. La presencia de nódulos pequeños de menos de 10 milímetros no duelen, son móviles y se asocian con neurocisticercosis. Si una persona va a tener estos nódulos en los músculos, probablemente también tenga en el cerebro, ¿no? Entonces es de cuidado. Luego tenemos a la oftalmocisticercosis, cuando esta larva oncósfera decide por azar pues enquistarse justo en el globo ocular, ¿no? Detrás del globo ocular. Entonces, en este caso, la oftalmocisticercosis es único y unilateral en general. Cuando está vivo, se observa como una vesícula móvil. Al morir, genera una reacción inflamatoria local. Esta inflamación local genera posiblemente un desprendimiento de la retina, una endoftalmitis, y una persona sin retina, pues desarrolla la ceguera, ¿no? Entonces es un caso muy triste que es también muy raro, ¿no? Pero que sí se puede dar el desarrollo de la cisticercosis en el ojo ocular. Para el diagnóstico, ustedes como biólogos, por ejemplo, en vuestros internados o también en vuestros, ¿cómo se llaman esto? Esta actividad al momento de egresar, el SERUM. Seguramente todavía van a estar en laboratorios de diagnóstico básico. Entonces, directamente lo único que van a poder diagnosticar es en heces, y ustedes ya conocen la forma del huevo de las tenias en heces, eso es claro. Pero si ustedes necesitan otros métodos como inmunológicos, pues entonces tienen que enviar las muestras que ustedes van a tomar al paciente a su laboratorio referencial, ¿no? Eso seguramente ya lo saben bien, y si no lo saben, pues para indicarles que para técnicas, métodos más avanzados que no son de rutina, ustedes solamente toman la muestra y envían al laboratorio referencial. Disculpen la interrupción, parece que hay alguien más que se quiere conectar. Bien. El diagnóstico a través del médico puede darse a través de los rayos X,
de la tomografía axial computarizada o de la resonancia magnética nuclear, ¿no? Entonces aquí TAC significa tomografía axial computarizada, RMN, resonancia magnética nuclear. Todos estos estudios son presuntivos. Luego, ustedes en el laboratorio, si es que están en un laboratorio referencial, pueden realizar estos métodos inmunológicos: el Western blot, la ELISA, antígenos en suero, orina, LCR y PCR. Luego, este diagnóstico también tiene que ir acompañado por el antecedente epidemiológico. O sea, tienen que preguntar al paciente dónde ha vivido o qué zonas ha visitado y que si estas zonas son endémicas. Todo el sur del Perú es endémico para cisticercosis, ¿no? Nosotros estamos en una zona endémica. Luego, revisar también el fondo del ojo para buscar la cisticercosis, la oftalmocisticercosis, ¿no? O también una biopsia de piel, de tejido celular subcutáneo y de músculo. Todas estas biopsias también, bueno, esto ya lo tendrían que realizar en el mismo laboratorio referencial. Bien. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta. Sí. Con respecto a la anterior diapositiva, usted ha mencionado que en este caso, al morir, cuando se ubicaba en el ojo, iba a generar lo que era una reacción inflamatoria, causando posiblemente la pérdida, en este caso, de la retina. Sí. Mi pregunta va a ¿qué puede ocasionar a que muera en este caso el parásito? O sea, ¿por qué moriría? ¿Por el tratamiento que recibe? ¿O se tendría que aplicar otro tipo de tratamiento más, un poco delicado para que no se llegue a perder la retina? Muchas gracias por tu pregunta. Sí, es un caso muy delicado, ¿no? Existen dos maneras de que el parásito se muera. Una, espontánea. El parásito se puede morir al momento de, no sé, cumplir su ciclo biológico o el mismo sistema inmunológico del huésped lo ataca hasta que muere. O la otra manera es que el parásito se muera a causa de un tratamiento con medicamentos. Para evitar que el parásito se muera en el ojo y este ojo se pierda, entonces yo creo que la única solución sería una cirugía, ¿no? Una cirugía de ojo con un médico de prestigio, con experiencia, que pueda quitar el parásito del ojo, ¿no? Ese sería, creo, lo más adecuado para no perder la vista. Su apellido, señorita. Pineda Saliente. ¿Pinedo? Pineda. ¿Pineda? Sara. Sara. No, con Muy J. bien. Aparte. ¿Jara? Sí. Jara. Bien. Muchas gracias, señorita. Sigamos. O si tienes más preguntas, adelante. Ya hemos terminado nuestra conversación acerca de la cisticercosis. Ahora vamos a hablar de el otro parásito, que sería la Trichinella spiralis. Esta es la verdadera triquina. La triquina que sí existe en África, sí existe en Asia, y últimamente creo que también ya existe en Argentina. Características biológicas. La Trichinella spiralis es un nemátodo, como se puede observar aquí, es un gusano cilíndrico. Los adultos miden de 2 a 4 milímetros y la hembra es vivípara, ¿no? A diferencia de otros nemátodos que son ovíparos, o sea, que ponen los huevos y los huevos están dentro de la hembra, en este caso una hembra, aquí se puede ver claramente la imagen, ya tiene larvas dentro de la misma hembra, ¿no? Con larvas en su interior, indica aquí.
Bien, entonces esta sería la Trichinella spiralis. Aquí está su ciclo biológico. Como todos los ciclos biológicos, pues aquí empieza el contagio de la triquina propiamente dicha, ingestando carne mal cocinada, que también puede ser de cerdo. Bien, este parásito, a diferencia de otros, no realiza el ciclo de Loeffler, ¿no? No realiza el ciclo de... no es el ciclo de Loeffler, es el ciclo de... a ver si alguien me ayuda. El ciclo de Loss, ¿no? El ciclo de Loss. Este parásito no realiza el ciclo de Loss. Directamente es ingerido y en el intestino los huevitos, perdón, no son huevitos siquiera, no son larvas. Las larvas liberan a los juveniles, le diría así, ¿no? A los juveniles. Estos juveniles desarrollan sexualmente en machos y hembras. Y estos pueden tener nuevamente una reproducción. Como son vivíparos, entonces dentro de la hembra es donde las larvas van a estar ya dentro de la hembra desarrolladas. Estas larvas nuevas se liberan de la madre y directamente rompen la pared intestinal para que a partir de la circulación desarrollen a las larvas que se enquistan en el músculo estriado. Esto puede ser en los músculos del mismo humano, como se observa aquí. Lo mismo pasaría con los mismos cerdos, ¿no? En los cerdos también se da este mismo desarrollo que estamos describiendo en los humanos. Y también se da este mismo desarrollo en las ratas, en los roedores. Y en estos roedores, además, muchas veces entre ellos ocurre el canibalismo. Entonces, cada vez que se comen los músculos que tienen estas larvas, están continuando con el ciclo biológico de Trichinella spiralis. Aquí tenemos una imagen del quiste de Trichinella, que son unas larvas también, ¿no? Ya un poco maduras, en medio del músculo. Este enquistamiento es un mecanismo de defensa del mismo huésped, el mismo cerdo, el mismo humano, la misma rata, va a tratar de enquistar a esta larva y también entonces este mecanismo es aprovechado y funciona como protección para el mismo parásito. Bien, entonces esta es la verdadera triquina, el parásito que se llama Trichinella spiralis. Existen dos etapas en sus manifestaciones clínicas y patología. Una etapa intestinal en la que la hembra invade la pared del intestino delgado, penetra la mucosa y las larvas llegan por los capilares a diferentes órganos. Durante esta etapa intestinal, los síntomas del huésped vendrían a ser una diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Cuando estas larvas llegan a los capilares y llegan a los músculos, aquí se produce la etapa muscular. Las larvas en circulación se diseminan y tienen síntomas muy inespecíficos, ¿no? Fiebre, cefalea, debilidad, edema en la cara y mialgias. Y otros síntomas pueden ser las alteraciones pulmonares, cardíacas y neurológicas. Además de los músculos, pues también pueden infectar pulmones, corazón y también el cerebro, pero en menor proporción que la cisticercosis. ¿Alguna pregunta? Bien, aquí desarrollamos un poquito más la patogenia de la triquina, ¿no? De la Trichinella spiralis. El primer paso sería la expresión de proteínas de excreción y secreción. Una modificación de células hospedadoras enteroepiteliales y musculares estriadas. Luego 3, la migración parenteral de la larva recién nacida,
¿no? Cuando la larva nace dentro del músculo, existe cierta migración y luego una invasión transitoria sin enquistamiento del músculo cardíaco, del cerebro o incluso también de la retina. Bien, entonces esa sería la patogenia de Trichinella spiralis. El diagnóstico se realiza mediante una biopsia muscular o también por serología, utilizando la ELISA, la IFI, que sería la inmunofluorescencia indirecta, y la aglutinación en látex. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a Trichinella spiralis? Vamos a continuar entonces hablando de otro parásito tisular que es conocido como la especie Echinococcus granulosus, ¿no? Que en este caso es la fase de quiste de lo que vendría a ser otra tenia más chiquitita. ¿Cuál sería esta tenia? Si alguien puede responder esta pregunta. Bueno, es la tenia del perro, ¿no? Una tenia muy chiquitita que es Echinococcus granulosus. Aquí tenemos una fotografía de Echinococcus granulosus. Esta tenia se caracteriza porque, a diferencia de la tenia solium y saginata, que son muy largas y que tienen muchos proglótidos, en este caso, Echinococcus granulosus solamente tiene 3 proglótides. Aquí pueden observarlo. 1, 2 y 3. 3 proglótides. Y es la causante de la hidatidosis. Como es una tenia, entonces la forma de tenia en este caso ya no va a desarrollarse dentro del humano. Esta pequeña tenia va a desarrollarse dentro de los perros exclusivamente. Por eso es que se le conoce como tenia del perro. Bien, entonces espero que se entienda esto, ¿no? La tenia no la va a desarrollar nunca los humanos, lo van a desarrollar solamente los perros. Pero es una zoonosis. ¿Por qué? Porque como parte de su ciclo biológico, la tenia la desarrolla en el perro, pero la fase del quiste la desarrolla en animales herbívoros, exactamente los ovinos, algunas veces también los vacunos. Quizás las llamas también, y por accidente también los humanos. En este caso, esta larva de Echinococcus granulosus es la larva hidatídica. La larva hidatídica va a causar esta enfermedad que se llama hidatidosis. La hidatidosis, entonces, es una enfermedad causada por una larva hidatídica. Además de Echinococcus granulosus, que es la más importante para la medicina de los humanos, en el que la infección humana es muy común y el hospedero definitivo es el perro, donde está la tenia en su forma adulta, y otros hospederos intermediarios pueden ser las ovejas u otros ungulados, incluido el humano, que el humano no es ungulado, pero también puede ser intermediario, y es de distribución cosmopolita. Aparte de Echinococcus granulosus, existen otras especies de Echinococcus que han evolucionado en otras especies de vertebrados, ¿no? Por ejemplo, tenemos Echinococcus equinus, que no infecta a los humanos. El hospedero definitivo también es el perro, pero como su nombre le indica, como es Echinococcus equinus, pues el hospedero intermediario va a ser el caballo. Y su distribución es paleoártica, o sea, es más reducida, no es cosmopolita. Entonces, esta tablita se refiere a la clasificación de las diferentes especies de Echinococcus que existen. El hospedero definitivo es casi siempre el perro, algunas veces cambia,
¿Y por qué se definía a un hospedador definitivo? El hospedador definitivo es el que va a desarrollar al adulto del parásito, ¿no? En este caso, a la tenia. Y el hospedador intermediario es el que va a desarrollar el quiste, ¿no? Entonces, Echinococcus equinus es para el caballo. Echinococcus orlepli es para otro tipo de ganado. Echinococcus canadensis es para el camello y también para el cerdo. Echinococcus canadensis de otras cepas es del ciervo. El jabalí también tiene su propio Echinococcus felidis. Los roedores tienen su Echinococcus multilocularis, ¿no? Y en este caso, los hospedadores también cambian, los hospedadores definitivos, ya no es el perro solamente, puede ser el lobo. En el caso de felidis es el león. Imagínense, el león también entonces participa en otro tipo de ciclos biológicos de otros Echinococcus. Luego tenemos Echinococcus shiquicus. El hospedador definitivo es el zorro y el hospedador intermediario son las picas. Y esto es más en el Tíbet. Luego tenemos más Echinococcus. Bueno, esto es solamente para vuestro conocimiento de cultura general. Lo que más importa aquí en esta tabla es el Echinococcus granulosus. La infección en humanos es común, el hospedador definitivo es el perro y el hospedador intermediario es la oveja, otros ungulados, y es de distribución cosmopolita, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí con respecto a Echinococcus? Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos una imagen microscópica del huevo de Echinococcus. Y como pueden observar, también se parece mucho al sombrero mexicano, que también era característica de los huevos de Taenia solium y de Taenia saginata. En este caso es un huevo de Echinococcus granulosus. La longitud de esta tenia en adulto es de 2 a 7 milímetros. Bien, ¿qué más? Aquí se pueden observar cortes transversales de su último proglótide o segmento, en el que se pueden observar diferentes órganos, ¿no? Y aquí también se puede observar un corte transversal, en este caso de un quiste hidatídico. El quiste hidatídico es más grande, es de 1 hasta unos 20 centímetros. Bien, entonces esto da miedo, ¿no? Pues resulta que los quistes de Echinococcus granulosus, o sea, la larva hidatídica, puede, bueno, al menos en nuestra región está reportado que puede llegar hasta tener el tamaño de una naranja, ¿no? Entonces, imagínense tener este tumor, este quiste en el cuerpo. Es muy común en los pulmones de los ganados vacunos, también en su cerebro y muchas veces también en las personas. Bien. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Vamos a hablar del ciclo biológico de Echinococcus granulosus. A ver, todo empieza cuando en el perro está el adulto, ¿no? El adulto, que sería esta tenia de unos pocos milímetros, que va a poner los huevos embrionados. Estos huevos también van a desarrollar en una larva oncósfera. La larva oncósfera también la hemos mencionado en el ciclo de la cisticercosis, ¿no? Entonces también tienen en común que tienen una larva oncósfera que eclosiona y penetra la pared intestinal, en este caso de un ganado ovino, ¿no? Entonces esta línea delimita de cómo el perro en sus heces libera los huevos. Estos huevos contaminan el pasto, probablemente, y este pasto, pues, cuando es ingerido por el ovino, en la larva oncósfera eclosiona.
penetra la pared intestinal y puede migrar a los músculos, los pulmones, etcétera, etcétera. Dentro del ovino ya no se va a desarrollar el adulto, sino se va a desarrollar el quiste hidatídico. Esto en el hígado, en los pulmones, en los músculos, en el cerebro también, etcétera. Bien, luego, supongamos que este ovino enfermo se muere. Entonces, muchas veces ocurre en los camales que la carne de los ovinos contaminada con huevos hidatídicos, con quistes hidatídicos, son tirados para que los perros nuevamente se los coman. Entonces, cuando un perro ingiere un quiste, este quiste nuevamente se desarrolla dentro del perro. Dentro de la larva hidatídica van a existir muchos protoexcolex, ¿no? En el caso de la cisticercosis solamente existía un excolex por quiste cisticercoide. En cambio, aquí en el quiste hidatídico existen muchos protoexcolex, ¿no? Entonces, este perrito se va a comer estos protoexcolex y cada uno de estos protoexcolex se va a desarrollar en un nuevo excolex y cada uno de estos excolex se va a desarrollar en un nuevo adulto. Y así es como se repite el ciclo biológico entre los perros y los ovinos. Accidentalmente, no solamente el ovino, sino un humano también puede ingerir estos huevos de las heces del perro. Y estos huevos dentro del humano también van a desarrollar en una larva oncósfera que va a penetrar la pared del intestino y mediante la circulación puede desarrollarse tanto en el cerebro como en los pulmones, como en el corazón, como en el hígado, como esto creo que es el páncreas, y hasta en los huesos o también en los mismos intestinos. Entonces, los humanos que entran en contacto con perros que tienen la tenia Echinococcus granulosus pueden desarrollar fácilmente la larva hidatídica en cualquiera de los órganos. Para resumir toda esta explicación, el huésped definitivo donde se desarrolla el adulto del parásito es el perro, mientras que el hombre, al igual que el ovino, es un hospedador intermediario, ¿no? En el caso del humano es un hospedero accidental, ¿no? Por accidente. El contagio, entonces, en humanos, sobre todo en niños, se da cuando estos juegan con sus perros y estos perros tienen estas tenias, ¿no? De Echinococcus granulosus. ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿Todo claro? Continuamos con la distribución. Echinococcus es de distribución mundial y frecuentemente en áreas rurales de pastoreo donde los perros pueden ingerir los órganos de los animales infectados, ¿no? Entonces, esto recuerda mucho a nuestra realidad en los camales que tenemos, donde los perros se ingieren los órganos de animales infectados. Aquí tenemos entonces en azul las áreas con alta endemicidad de Echinococcus y el sur del Perú, como pueden observar aquí, el sur del Perú, Chile, Argentina, somos zonas altamente endémicas para la Echinococcus granulosus, para este parásito. Al igual que algunos países del norte de África, del sur de Europa, de Medio Oriente, de la India también un poco, ¿no? Entonces, de aquí la importancia en nuestra región. Somos considerados una zona con alta endemicidad para la
hidatidosis causada por la tenia Echinococcus granulosus. Bien, antes de continuar con la patogenia, les voy a pedir un recreo de unos 5 minutos, que mi garganta está seca. Bien, entonces retornamos a las 6:20, por favor. Bien, nos vemos a las 6:20.